¡Comandantes! ¡Alerta máxima! Han liberado al Kraken, soltaron al tigre y molestaron a la colmena. Ya sabemos quién es la próxima unidad que llegará a la versión global, pero eso ya no es lo importante. No, compañeros amantes de las patas, ya nos han dado la primera pista de la colaboración que llegará a Gears Frontline 2. Un dato que reduce nuestras opciones de franquicias que podrían llegar al juego. Sorprendentemente, la colaboración podría no sorprendernos. Empecemos con el contenido que llegará en la próxima actualización. La muñeca confirmada es Laine, la famosa UMP-40, que llegará en el evento de Breaking Butterfly. Es un evento cortito, solamente vendrá esa muñeca promocional y seguramente pues estarán preparando los próximos eventos grandes que llegarán en las próximas semanas. La trama estará muy ligada en el personaje de Leva, que al parecer en el primer juego se había fusionado con los recuerdos de UMP-40 para poder preservarlos. Pero gradualmente se empezó a formar una personalidad simulada de Laine. Y para preservar esta nueva simulación, un doctor llamado Persa utilizó un método especial para transferir esta nueva personalidad de Laine a un nuevo cuerpo. Y pues eso justifica por qué está regresando a Gears Frontline 2. Esta muñeca, digamos, ya no la Laine original, pero es su personalidad generada de los recuerdos pasados que tenía Leva. Ella es una unidad de tipo físico que viene a complementar justamente este elemento. Ella tiene la característica de poder colocar un clon en el campo de batalla que hereda todas sus estadísticas y se puede controlar como una unidad adicional. Tiene capacidades de bajar la defensa del enemigo y mientras la defensa reducida sea menor a 0, pues más daño va a realizar ella junto con su clon. Ella es una muy buena mancuerna para el equipo de Boimastina, con un daño constante que pues vale la pena reclutar. Además, como sorpresa, ya vendrá con su llave de expansión que le permite incrementar su daño crítico en función a cuántos puntos de confectancia tenga. Entonces pues llegará con todo el potencial para la versión global. Al mismo tiempo, también para fortalecer el team físico, Faye también recibirá su llave de expansión que le permite incrementar el daño hacia los enemigos que le ignoran la defensa y también le permite restringir sus movimientos para que no se puedan mover. Entonces, el team físico viene con todo después de Boimastina, viene pues con toda la intención de ser de una de las mejores composiciones que podemos tener actualmente en la versión global. Por supuesto, Laine vendrá con su skin de lanzamiento, me parece que es su atuendo original del primer juego de Gears Frontline. De hecho me gusta más que el que tiene actualmente, entonces pues aquellos que lo quieran comprar pues recuerden que siempre vienen con un pequeño descuento para que aprovechen el lanzamiento. Y en el elmo también se va a añadir una opción de cámara con diferentes filtros y poses con el comandante para que puedas hacer tus mejores retratos con tus dolls. En la parte de la cafetería ya podrás personalizar qué tipo de muñecas quieres que te den la bienvenida cuando entras al elmo. Y en la parte del Covenant, Laine y Ksenia ya tendrán la característica de poder ser esposadas para que hagas uso del anillo del pacto y recuerden que esto también ayuda a subir un poquito sus estadísticas de combate. Y Mo también nos adelantó que el próximo 16 de abril van a revelar una sorpresa que está ligada a Clukai. Muy seguramente sería el tráiler de presentación que habían comentado en el último stream de la versión de China, en el que dijeron que pues para presentar su nuevo atuendo de novia le harían un tráiler especial. Entonces seguramente será eso. Ahora sí, hablemos del tema de la colaboración. Realmente no dijeron mucho, pero sí nos dieron dos pistas muy importantes. La primera es que se recalca que el tema está relacionado con la cultura ACG. Es un término popular en China y en el sudeste asiático para englobar los temas de anime, cómics y gaming. Entonces ahora yo me pregunto, ¿ahora la colaboración ya no solamente será de anime, como nos habían dicho? Es decir, ¿ya ampliaron las posibilidades? Pues parece ser que sí. Aquí la sorpresa más interesante es que Robela, ella está obsesionada con la franquicia que llegará al juego. Así es amigos, Robela, porque ella es una otaku gamer geek. Pero pues ¿a qué franquicia se está refiriendo? Primero quiero agradecer al Jajas que nos estuvo mandando información ahí en el canal de Discord acerca de los gustos de Robela y las posibles franquicias que se adecúan de acuerdo a los géneros que ella está siguiendo.
Para empezar, Robela está obsesionada con el género de los mechas, el tokusatsu, que se refiere al género de héroes tipo Super Sentai, así como los Power Rangers, Ultraman, y también el género de las chicas mágicas. De hecho, si recuerdan en su tráiler de presentación al principio, vemos justamente ese tema del tokusatsu, de cómo enfrenta a un grupo de enemigos y luego enfrenta a un kaiju grande salvando la ciudad, también ella haciéndose gigante, lo cual podría decirnos que tal vez la colaboración es con Godzilla. Sí, seguramente. O con Ultraman, y eso sí sería completamente sorpresivo. Pero pues el Jajas, como buen proactivo, nos ha reducido las posibilidades a estas 4 franquicias que tienen altas probabilidades de llegar al juego. La primera y la más importante, la que ya empezó a hacer puntos por todos estos temas, es Evangelion. Encaja con la personalidad de ella, tiene waifus populares para explotar en el gacha, y aún más importante, ya en su momento, Mika Teen se ha declarado fans de la franquicia, por lo que ahora tiene muchas posibilidades de que sea la colaboración que llegue tal vez a Gears Frontline 2. La segunda opción dentro del género de mecha sería la franquicia de Gridman. De igual manera tiene waifus potentes, ultra populares dentro del medio. De hecho, si alguien conoce Gridman es seguramente gracias a las waifus que tiene en su repertorio, y encaja completamente en el tema de robots gigantes, que es parte de los pasatiempos que tiene Robela. La tercera opción que aumentó sus posibilidades es Nier Automata. También tiene waifus muy importantes como A2 y 2B, además de que son robots y que se pueden integrar fácilmente al universo de Gears Frontline, y pues también está dentro del género que le puede gustar pues justamente a Robela, de ciencia ficción, mechas, robots, etcétera, etcétera. Y pues está más que decir pues que 2B es un negocio seguro, segurísimo para cualquier franquicia que la quiera tener dentro de su juego. La cuarta opción, aunque ya bajaron sus posibilidades a mi parecer, sería Ghost in the Shell. Una temática que involucra cyborgs y que justamente involucra pues la unión de la máquina con la mente. Temas que también justamente el juego de Gears Frontline llega a tocar en cada uno de sus eventos, ahí con temas filosóficos o con temas de reflexión. Entonces, aparte de que también tienen una waifu muy importante, recordemos que Ghost in the Shell también estrena anime este año, entonces eso le podría dar una posibilidad importante para que se integrara el juego. Además de que también podrían utilizar este tema de los tachikomas, que son unos pequeños tanques, para que se pudiera utilizar en las habilidades de Motoko, Y sobre el género de las chicas mágicas, yo lo veo un poquito menos probable ese género que lo pudieran llegar a tocar, aunque pues ahí sí no sé qué posibilidad podría llegar a decir. El género es tan grande y hay franquicias tan importantes que podrían llegar, aunque me atrevería a decir que por ejemplo Madoka, pues creo que es la que tendría más posibilidades por el tema de que es un tema más maduro, son personajes que han pasado por situaciones difíciles, entonces creo que es la que más posibilidades yo le podría dar si es que llegara a ver el género de chicas mágicas. Y bueno, comandantes, en este pequeño stream pues fue toda la información relevante que nos dieron para las próximas actualizaciones. Y pues sí me gustaría aquí dejarles unas preguntas para que lo comenten en la caja de comentarios. Y la primera es, pues, ¿qué les pareció que Lightning sea la siguiente unidad en llegar a la versión global? ¿Piensan tirar por ella o con lo que tienen hasta el momento es suficiente en su cuenta? Segundo, si la colaboración llega a ser con alguna de las series que hemos mencionado, ¿les gusta la idea, por ejemplo? Es decir, por ejemplo, tener a personajes como Asuka, Rei y Mari del juego de Evangelion. ¿Les gustaría tenerlos aquí en Gears Frontline? Porque bien podrían darles un mini Eva como Boimastina y asunto arreglado, porque incluso en el juego de Nikke les dieron sus metralletas para que pudieran hacer algo. Por lo que, sinceramente, así como me lo dijo el Jajas, creo que sí, Evangelion es en este momento la franquicia que tiene las más altas probabilidades, aparte de que conocemos históricamente que ha llegado también en muchas colaboraciones en juegos gacha. Entonces creo que se aumentaron radicalmente las posibilidades de que Evangelion pueda ser la franquicia en llegar a la colaboración. O tal vez hay una serie que se nos está escapando que cumpla con las características y que tal vez no hemos mencionado. Ahí también me lo podrían dejar en los comentarios y también lo podríamos dejar ahí como futuras predicciones, como por ejemplo Gundam, The Witch of Mercury o Gundam Q's, que ya sus pilotos son mujeres, pues de alguna manera las podrían integrar. Bueno, dejo esas preguntas a su consideración, por lo menos ya empezaron a dar señales de vida de lo que será la colaboración con Gears Frontline, y les recuerdo, también todavía falta el stream de China, quién sabe, a lo mejor les puedan adelantar algo un poquito más, pero seguramente
porque ya empezaron a mover el tema de la colaboración y empezar a dar pistas importantes, es que la fecha de llegada ya está cerca y no sé por qué, creo que podría ser por ahí del medio aniversario, que es ahí como por junio, julio. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado porque sea lo que pase, les deseo suerte porque la necesitaremos.